Bueno, gente, ¿cómo andamos? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Espero que sí, deseo que sí, que todo vaya muy bien, que sigan en movimiento, que sigan creciendo, que sigan avanzando. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Quiero traerles unos videitos de embriología del sistema nervioso central. Es un tema que cuesta, que sé que cuesta, y como siempre me resulta copado acompañarlos en aquellos temas que les resultan complejos. Y para mí, como les digo, es un verdadero placer poder acompañarlos. Que ustedes me abran la puerta de su casa y me dejen entrar y yo poder compartir con ustedes parte de mi experiencia o de lo que medianamente sé hacer, para mí es un verdadero placer. Antes de empezar con embriología del sistema nervioso central, que es un tema que sé que les cuesta, sé que nos cuesta a todos, quiero contarles un poquito por qué nos cuesta neuroanatomía. A todos nos complica la neuroanatomía, yo me doy cuenta al momento de evaluar que les cuesta entenderla, que les cuesta razonarla, que les cuesta aprenderla, que es difícil construirla. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Desde mi experiencia, obviamente no quiere decir que yo sea el dueño de la verdad, pero yo creo que a ustedes, a todos, a nosotros, la neuroanatomía nos costó y nos cuesta por diferentes puntos. Algunos colegas coincidirán en algunos, otros no, pero bueno, más o menos creo que la cosa viene por acá. Primero, cuesta un poco porque es una rama especializada de la anatomía. ¿Sí? Eh, no todas las profesiones médicas o de la salud están atravesadas por la neuroanatomía. Más que mal aparato locomotor todos lo manejamos, más que mal vísceras todos lo hemos visto, pero neuroanatomía es una rama muy especializada. Por eso ahí hay un gran problema. Es una rama muy especializada de la anatomía. Y a esto se le suma que los profesores, la mayoría de los profesores, son médicos, pero no son especializados en neurociencias. No son ni neurofisiólogos, ni neurólogos, ni neurocirujanos. Entonces, tienen experticia en otras ramas de la anatomía. Si son traumatólogos en la parte músculo-articular, si son cirujanos en la parte de esplagnología, pero tienen que ser neurólogos o neurocirujanos para manejar bien en detalle la neuroanatomía. Y la mayoría de los profesores no son, como les digo, especializados en neurociencias. Entonces tocan la neuroanatomía medio de oído, tampoco ellos la entienden, como tampoco yo entendería si tengo que dar bioquímica. No es mi experticia, no es mi rama, no es mi especialidad. Entonces como que bueno, ahí ya tenemos un problema. Los profes tampoco la entienden y sinceramente yo no puedo enseñar lo que no entiendo. Si no lo entiendo yo primero, no lo puedo enseñar. Yo cuando doy una clase o cuando preparo un tema, un video, lo que fuere, primero tengo que descularlo, entenderlo yo. Si yo no lo entiendo, no lo puedo explicar. No se puede enseñar lo que no se entiende, lo que no se sabe. Es fundamental. Por otro lado, no hay un único libro de neuroanatomía. Y cada libro, si bien hay puntos en común, va a tener conceptos propios, independientes y a veces hasta contrapuestos. Entonces no se sabe de dónde leer. Otro tema que tenemos es que no se dicta el módulo de neuroanatomía o el ciclo de neuroanatomía con una progresión pedagógica. ¿Qué es progresión pedagógica? Es ir de lo más general a lo más particular y específico. Por ejemplo, si tenemos que hablar del sistema osteomusculo articular, empezamos por huesos, seguimos por articulaciones y terminamos con músculos. Eso es una progresión pedagógica. Por ejemplo, si hablamos de cráneo, yo no les puedo a ustedes, práctico 1, hablar de cavidades comunes al cráneo y cara, práctico 2, huesos del cráneo, práctico 3, huesos de la cara. Primero vemos los huesos del cráneo, después vemos los huesos de la cara y después vemos las cavidades comunes al cráneo y a la cara. Y acá pasa lo mismo. No podemos tener práctico 1 médula, configuración externa e interna. Y si, ¿cómo voy a ver la configuración interna si no vivías? ¿Cómo puedo hablar de, no sé, haz espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, si no sé de qué estoy hablando? Ahí hay un problema. Cuando ustedes, nosotros, todos, queremos incorporar un concepto que no entendemos, no nos sirve. Se hace un agujero. Si yo digo que por el cordón lateral de la médula tenemos haces descendentes, como por ejemplo la vía piramidal cruzada y los haces rubro y retículo espinal, y haces ascendentes, como por ejemplo el haz espinotalámico lateral y el espinocerebeloso directo y cruzado.
Si no sé qué son esos haces, ¿para qué me interesa saberlo? ¿Para qué lo repito? No se entiende, no se sabe. Se ocupa un espacio de memoria que no tiene sentido. Entonces ahí tenemos un problema. La programación pedagógica es fundamental. Veamos configuración externa, veamos vías de conducción, veamos pares craneales y después veamos configuración interna. Ahí incide entonces corto, médula, pero ya vi vía propioceptiva consciente, inconsciente directa y cruzada, entonces ya sé que eso nos hace de Goli de Burdash, ya sé que eso nos hace espinocerebrosos directo y cruzado, vi vía termoalgésica, entonces sé que es el espinotalámico lateral, vi el tacto protopático, entonces sé que es el espinotalámico anterior, y así se aplica a todo. Eso es la famosa progresión pedagógica que siempre falta. Otra cosa que tenemos es que no se le asigna el tiempo necesario al módulo. Es decir, no se tiene la cantidad de horas que se necesitan. Yo creo que mínimo, para poder sentar las bases de la neuroanatomía, tenemos que tener un promedio de mínimo 20 horas reloj, 30 horas cátedra, pero mínimo, 40 horas cátedra si quieren. Y en casi ninguna currícula tenemos 40 horas cátedras para neuroanatomía. Es más, llegamos a tener 3 prácticos de neuroanatomía, de 2 horas cada uno. Imposible, imposible. Otra cosa que tenemos es que ustedes, nosotros todos, tendemos a estudiar de apuntes. Y el apuntes es un resumen de resumen. O bien si no vamos a textos muy cortos. El Snell, sí, léete el Snell que es chiquito, léete el Boucher que es un cortito. Sí, pero no entienden nada. Está todo tan compactado que no pueden asociar, no pueden integrar, no pueden razonar. Y si ustedes no asocian, no integran, no razonan, no aprenden. Terminan un aprendizaje repetitivo que no les suma, se lo olvidan a los 3 días. No hay vuelta. Y por último, otro tema que tenemos es que es una ciencia en movimiento. Constantemente hay que leerla, ayornarse, ir buscándola. Así que bueno, estamos complicados con la neuroanatomía. ¿Cómo se supera todo este problema? Y bueno, por un lado, que el profe se encargue de aprender bien la neuroanatomía, de buscarla, de entenderla primero él para poder enseñarla, que no lo haga de un solo libro, que lo haga de varios libros, que tenga una progresión pedagógica. Los profes tenemos que saber pedagogía, si no nos sirve. Asignarle un número copado, necesario, suficiente de horas y que los apuntes los hagamos entre todos. ¿Sí? Que hagamos una pedagogía constructivista, entonces se puede entender lo que se está haciendo, lo que se está construyendo. Yo todos estos problemas trato de sortearlos en un curso de neuroanatomía que comparto online, y de este curso saqué la primera clase, que es la de embriología y ontogenia del sistema nervioso, para poder compartirla ahora con ustedes en la red. ¿Sí? Esta es la primera clase de un curso de casi 20 clases. Sí, la primera es generalidades y embriología del sistema nervioso central, que nosotros lo vamos a ver en 3 videos, 3, 4, 2, no sé, los que me lleve. No quiero hacerlo muy pesado. A mí siempre me enseñaron neuroanatomía en cuanto a lo que es embriología así. Me ponían algo parecido, con suerte dividido en colores, porque a veces ni eso. Y me decían que el sistema nervioso central se derivaba de 3 vesículas, que la primera vesícula era el prosencéfalo, que iba a originar el prosencéfalo secundario que va del cerebro y el diencéfalo, el mesencéfalo que queda como tal y me da el mesencéfalo, y que el rombencéfalo, base del cuarto ventrículo, nos va a dar el metencéfalo con el mielencéfalo, de donde derivan la médula, el bulbo, la protuberancia y el cerebelo. Y después, por último, la médula. Perfecto. Yo eso lo podía repetir exactamente igual, pero no lo entendía. Nunca lo entendí. Y para colmo de peores de los males, no llevaba embriología a término, menos entendía. Por eso cuando a mí me tocó organizar este curso o dar clases de embriología del sistema nervioso, dije, bueno, no voy a hacer lo mismo. Porque yo cuando fui alumno no lo entendí. Cuando fui alumno no lo entendí. Y a mí no me sirve explicar cosas que ustedes no van a entender. Hay que buscar la explicación. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para que puedan entenderlo? Y tengo que hablar de un embrión trilaminar, porque esto es de ectodermo. Pero yo no le puedo hablar de ectodermo si antes no le hablé de un embrión bilaminar. Y para hablar del embrión bilaminar tengo que hablar del
del blastocisto. Y bueno, tengo que empezar ¿desde dónde? Empezar desde el óvulo. Y así fue como vamos a dividirlo por semanas. Vamos a hacer la primera semana, la segunda y después la neuralización con la formación del sistema nervioso central adulto. Antes que todo, antes de empezar con la embriología, yo quiero dividir al sistema nervioso, sobre todo para que ustedes tengan la base de qué es lo que tienen que saber de cada cosa, ¿sí? Que es la base del curso que compartimos. El sistema nervioso central, en realidad el sistema nervioso se va a dividir en dos partes, central y periférico, y de la vía de relación autonómico. Es decir, según la relación que tiene con los elementos óseos, lo dividimos en un sistema nervioso central, que es aquel que está contenido en la caja craneana y en el conducto raquídeo, ¿sí? El que está en el conducto raquídeo va a ser la médula, y el que está en la caja craneana va a ser el encéfalo. Y después tenemos aquel que se encuentra por fuera, que es el sistema nervioso periférico, que está formado por plexos, por nervios que se unen entre sí y forman plexos. Acuérdense el principio pedagógico fundamental. Lo digo, lo escribo, lo dibujo, si puedo lo repito y si puedo hago un cuadro. Acá lo decimos, lo escribimos, hacemos un cuadro y le ponemos imágenes. ¿Para qué? Para estimular la memoria visual. Acuérdense que la memoria visual fija de 3 a 5 veces más que la memoria nominal. No me voy a cansar nunca de decirlo, porque algún profesor me va a escuchar y va a empezar a usar dibujos en sus presentaciones. Según la función se divide en aquella parte del sistema nervioso que nos va a relacionar con el medio que nos rodea, que es el sistema nervioso de la vía de relación. Lo hace por medio de la motilidad, vías eferentes, salen de la corteza, son vías motoras, y por medio de vías que traen información, que son las vías aferentes, sensitivas y sensoriales. Eso se desarrollará después. Y después tenemos un sistema nervioso autonómico, vegetativo o autónomo, que se encarga de regir las funciones viscerales y libera nuestra conciencia de ocuparse de eso. Así es como se divide el sistema nervioso central desde dos puntos de vista, desde la relación con los elementos óseos y de la relación con su función. Hay otra forma de dividirlo, es decir, estructuralmente, según la deriva ontogénica, según la deriva embriológica. Entonces decimos que el encéfalo, según la base embriológica, va a estar dividido en tres porciones. Un cerebro anterior, que va a derivar de la vesícula anterior, que es el prosencéfalo. El cerebro anterior está formado por el telencéfalo, que está formado a su vez, valga la redundancia, por los hemisferios cerebrales y las comisuras interhemisféricas. Comisura es una palabra en latín que quiere decir punto de encuentro, punto de unión. Las comisuras interhemisféricas son todas blancas, sustancia blanca, axones y dendritas, el cuerpo calloso, el fornix o trígono cerebral y la comisura blanca. E internamente va a tener este telencéfalo parte del sistema ependimario, que es la luz del tubo neural, que después vamos a ver, que son los ventrículos laterales. El izquierdo es el primero, el segundo es el derecho. Y después tenemos también derivado de la vesícula anterior, o vesícula prosencefálica, el cerebro intermedio o diencéfalo, que va a estar formado por el tálamo óptico, que es un núcleo gris subcortical, y una serie de muchos núcleos que lo rodean, que son los núcleos peritalámicos. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver. Todo lo que es epitálamo, que es la epífisis con la pineal, la epífisis opineal con los núcleos avenulares, el metatálamo, que son los cuerpos geniculados, el subtálamo, que son la zona inserta del cuerpo de Lewis, el hipotálamo, que son todos los núcleos que se encuentran alrededor del infundíbulo del tercer ventrículo. Eso se verá mucho más adelante. Y también tenemos acá a nivel ependimario el tercer ventrículo. Fíjense que en violeta ponemos la deriva de la luz del tubo neural. Del ventrículo lateral se pasa al tercer ventrículo por el famoso agujero de Monro. ¿Se acuerdan? El agujero interventricular de Monro. Después tenemos la vesícula media, que es está la primera vesícula, la vesícula anterior, que es el prosencéfalo. Después tenemos lo que deriva de la vesícula media, que es la vesícula mesencefálica, que va a ser el mesencéfalo. El mesencéfalo, que es la parte más superior del tallo encefálico, formado por los pedúnculos cerebrales y los colículos, se encuentra derivando de la vesícula media. Y la parte ependimaria de
va a ser el acueducto de Silvio o acueducto interventricular. Y nos queda por último la vesícula más posterior, que es la vesícula romboencefálica. La vesícula romboencefálica, que va a derivar dos vesículas después, ya la vamos a ver, nos va a originar la protuberancia o puente anular, el bulbo o médula oblonga y por detrás el cerebelo. Y como dependencia o deriva ependimaria, el cuarto ventrículo. ¿Sí? Esto es lo que deriva de las tres vesículas, del prosencéfalo, del mesencéfalo y del romboencéfalo. Pero tenemos que conocer qué son estas vesículas y cómo se forman, para no ser repetitivos sin entender, para no repetir conceptos sin saber de qué estamos hablando, que eso es lo que a uno más le apasiona, que ustedes puedan entender. Yo me desespero cuando puedo hacer algo que no se entiende, hacerlo entendible. Entonces, ¿cómo empezamos a ver esto? Vamos a empezar a verlo desde el primer evento, que es la fecundación. Vamos de vuelta. Dijimos, lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo lo repito. Vamos a repetirlo. Eso es un corte sagital de la cabeza con el encéfalo. Vamos a ver que está formado por los hemisferios cerebrales con las comisuras interhemisféricas y el diencéfalo. Todo esto va a derivar de la vesícula más anterior, que es el prosencéfalo. Después tenemos el mesencéfalo, que deriva de la vesícula mesencefálica, que es la vesícula media. Y por último tenemos la protuberancia, el bulbo y el cerebelo, que van a derivar de la vesícula posterior, que es el romboencéfalo, que se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo, como vamos a ver después. Cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Vamos a ver entonces cómo se inicia esto. ¿Cuáles son las bases ontogénicas del sistema nervioso central? ¡Wow, San Francisco! En la primera semana, el primer día, se encuentra el señor óvulo, que ha salido del señor ovario, rodeado por la zona pelúcida, ¿se acuerdan? Y la corona radiada. Yo no soy embriólogo, así que yo soy cirujano plástico. Sepan entender mis grandes deficiencias en la embriología. Pero le pongo onda y trato de hacerlo entendible. Este muchacho se encuentra en la ampolla de la trompa con un montón de amenazas, que son los espermatozoides, que ya saben de dónde viene y cómo llegó hasta ahí. La cuestión es que uno va a lograr entrar, solo uno, entra, pierde la cola y empieza a hacer la meiosis. Y de una célula se fusiona la información genética cromosómica y aparecen dos células. Ya seguimos teniendo vida. Estas dos células se van a dividir cada una y van a formar 4. 2 y 2 son 4, 4 y 4 son 8, 8 y 8 son 16. Se siguen dividiendo hasta que forman una estructura que se llama mórula. La mórula es el acúmulo de entre 12 a 64 células. Se van dividiendo por meiosis, por dicotomía, diplotómica, 2, de una salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8, de 8 salen 16, hasta que tenemos 64, se llama mórula. ¿Sí? Promedio 32. Esto pasa alrededor desde que se fecundó hasta el día tercero. ¿Sí? Mientras tanto, va migrando por la trompa hasta el útero. Y llega al útero como mórula. Al útero llega la mórula. Que es imagínense que ustedes agarran 32 naranjas y las juntan todas. 32 bolas y las juntan todas. Eso va a ser la mórula. Ahora bien, esta mórula, ya entrando en el día cuarto, empieza a incorporar adentro líquido intersticial, líquido que está en la trompa. Ese líquido genera una cavidad central. Y ya no hablamos más de mórula, hablamos de blastocisto. Fíjense, la mórula se empieza a llenar de líquido que viene de la cavidad uterina, alrededor del bicho, y se transforma en blastocisto entre el tercer y cuarto día. Tiene una cavidad central y un grupo de células que lo rodean. La cavidad central llena de líquido folicular se denomina cavidad del blastocisto y el grupo que lo rodea se denomina trofoblasto.
que va a formar la futura placenta. ¿Sí? Bien. La parte interna de células, la periférica, se llama trofoblasto. La interna, que va a ser excéntrica, se llama embrioblasto. El trofoblasto va a originar la placenta y el embrioblasto va a originar el embrión. De esta manera, en un corte, acá vemos cómo está formada la mórula. Ya hacia el cuarto día pierde la zona pelúcida y queda el blastocisto ya bien formado, con una cavidad, entre comillas, central, excéntricamente un acúmulo de células que forman el embrioblasto y periféricamente todo lo que sería el trofoblasto. Esto va a llegar al útero y se va a adosar al endometrio. ¿Sí? Hacia el sexto día toca el epitelio endometrial y se pega. Lo periférico dijimos que es el trofoblasto y lo central va a ser el embrioblasto. Ahora bien, hay un grupo de células del embrioblasto que está bien en contacto con la cavidad del trofoblasto. Ese grupo de células se va a llamar, esta que está acá en amarillo, se va a llamar hipoblasto. Y el resto se va a llamar epiblasto. O sea que hacia el séptimo día, fin de la primera semana, hay cambios notables en el trofoblasto y en el embrioblasto. El trofoblasto se va a dividir en una parte que se empieza a insinuar y a introducir entre las células del endometrio. Esa parte que se empieza a meter en las células del endometrio es el sincitio Paracos-Carelli. Es el sincitio trofoblasto. Y la que queda periféricamente al embrioblasto es el citotrofoblasto. Ahora bien, el embrioblasto se divide en una parte que está en contacto con la cavidad blastocística, que es el hipoblasto, y una parte mayor que es el epiblasto. Esto pasa en la primera semana. ¿Sí? Entonces, en la primera semana tenemos desde que se hizo la fecundación en la ampolla de la trompa, acá sale el óvulo con el líquido folicular, es invadido por los espermatozoides, uno gana, empieza la división, llega como mórula al útero y se transforma en blastocisto e inicia la implantación. Eso pasa en la primera semana. Y hasta acá llegamos con el primer video. Acá los despido con mis dos amores. Mi amor mayor, que es Martín, el que ustedes están acostumbrados a ver siempre. Siempre está en los finales de mis videos, Martín. Martín estuvo conmigo 16 años y se fue hace 1 año y medio. Casi 2 años se fue el tincho. Y me dejó una tristeza muy grande. Pero también apareció este sátrapa maldito, que ya es un urso, pero le puse una foto cuando era bebé, que se llama Manuel Duende. Así que bueno, yo hace 2 años que se fue Martín y nunca lo quise poner a Manuel. Pero bueno, me parece que es momento de ponerlo a Manuel. Mi amigo Alfredo, de Pedro Juan Caballero, me dice, tenés que ponerlo a Manuel. Bueno, Yoyotón, acá lo tenés a Manuel, apareció el Manu, que es un caramelo el Manuel. Medio salvaje, pero bueno.